Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este proyecto utilizando la API de DeepSeek. En este video vamos a estar dividiéndolo en dos partes. La primera parte la vamos a dedicar a ver conceptos necesarios para que podamos entender cuando utilicemos la API lo que le podemos modificar y también entendamos las limitantes a las que nos enfrentamos. Y en la segunda parte, pues ahora sí comenzaremos a escribir código, que es al final del día lo importante, ¿no? Lo que nos interesa. Entonces voy a bajar un poquito mi cámara por acá para que no abarque mucho. Y entonces sí, vamos a comenzar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cuáles son, o entender cuáles son las dos formas que tenemos para invocar una API. En este caso, DeepSeek nos da dos. Una es utilizando el SDK de OpenAI, lo que lo hace bastante fácil, ya que hay muy pocos parámetros que tenemos que o que podemos modificar. Y la segunda es utilizando HTTP. Esta es un poquito más complicada, ya que hay muchísimos más valores que le enviamos y aquí pues podemos tener un poquito más de problemas al entenderlo. Ahora, ¿por qué es importante conocer las dos? Bueno, obviamente cuando utilizamos el SDK de OpenAI, pues entendemos que dependemos de lo que OpenAI haga con su SDK. Entonces, nos podemos imaginar un escenario, eh, el peor escenario posible, en el que OpenAI diga, ¿sabes qué? Ya no puedes utilizar ninguna IA china. Entonces, que a como son las cosas puede llegar a pasar. Y por el otro lado, pues tenemos HTTP, en donde depende de nosotros que funcione. Entonces, con OpenAI, con el SDK, pues vamos a decirlo que le dejamos gran parte del trabajo del mantenimiento a esa empresa. Y con HTTP, pues nosotros somos responsables de más tareas para que funcione correctamente. Pero bueno, vamos a estar viendo cómo podemos utilizar estas dos formas para invocar el API. Y para los dos casos va a ser necesario que tengamos créditos. Y vamos a ver cuando comencemos a programar cómo es bastante económico, siempre y cuando lo hagamos en el margen de hora en donde tenemos un descuento. Vamos a ver cómo solamente con $2, que es lo mínimo, vamos a poder trabajar bastante con el API y comenzar a hacer pruebas. Entonces, lo primero que tenemos que ver, y es muy importante, es entender el modelo y sus precios. Sabemos que DeepSeek tiene dos modelos, el V3 y el R1. El V3 es el chat, el que utilizamos cuando estamos conversando con la IA, y tenemos el modelo razonador, que es el R1. Obviamente, el modelo chat es más económico que el razonador. Entonces, vamos a estar enfocándonos en este video en utilizar el modelo chat, el V3, ya que no necesitamos más. Pero cuando estamos viendo los precios, pues tenemos todos estos conceptos que tenemos por aquí en donde nos están dando distintos precios. Tenemos ContextLen, MaxCont, Max Output, 1 millón de tokens de entrada, de salida y demás. Y tenemos que entender, pues, a qué hace referencia todo esto para que sepamos las limitantes. Entonces acá los tenemos. Context length lo que hace es la cantidad máxima de tokens que el modelo puede procesar en una sola solicitud, sumando el input y el output. Entonces, aquí vemos que el máximo contexto que puede tener los dos modelos son de 64,000 tokens, que terminan siendo bastantes. Aquí lo podemos ver que son aproximadamente 50 páginas. Entonces, para que sepamos cuál es el límite que tenemos. Después tenemos el max code tokens, que es el límite máximo de tokens que el modelo usará para generar el proceso de razonamiento antes de la respuesta final. Esto solamente lo podemos ver que se encuentra en el modelo razonador. ¿Qué quiere decir con esto? Que solamente utilizará como máximo 32,000 tokens en su proceso de razonamiento. Entonces, si necesitamos más, porque el proyecto o el problema que queremos solucionar necesita más proceso de razonamiento, pues no lo vamos a poder resolver con DeepSeek, ya que tenemos este límite.
Después tenemos Max Output Tokens, que es el número máximo de tokens que el modelo puede generar en una respuesta. Entonces, la respuesta que nos va a dar cualquiera de los dos modelos será máximo de 8000 tokens. Ahorita vamos a ver a qué hace referencia un token. Entonces, vamos a esperarnos y ya después veremos lo que es un tokens. Después tenemos 1 millón de tokens de input en donde dice caché hit. Esto es cuando el sistema reutiliza embeddings o datos preprocesados, por ejemplo, si se repite una pregunta similar a otra ya resuelta. Aquí lo que estamos viendo, aquí ya entramos en lo que corresponde el dinero, vemos que cuando le estamos haciendo una pregunta que bajo un tema que ya resolvió, vemos que es más económico, porque ya tiene el contexto, ya sabe de lo que estamos hablando, entonces no empieza desde cero su proceso para darnos la respuesta. Por eso en este caso nos sale más económico. Si estamos resolviendo a lo mejor preguntas de programación utilizando Python, la primera va a ser más cara, aquí lo vamos a ver, que la segunda o la tercera pregunta, ya que ya tiene un contexto, ya que ya sabe qué es lo que estamos haciendo, por lo tanto, el proceso de razonamiento, de respuesta, pues es más rápido, por eso nos sale más barato. Después tenemos 1 millón de tokens de input, caché mis, que es cuando el sistema procesa tokens de entrada desde cero. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros le hacemos la primera pregunta de cualquier tema. Comenzamos la pregunta de programación, empezamos desde cero, entonces llegamos a 1 millón de tokens de input con caché mis, no hay un caché. Entonces aquí nos va a salir más caro. Vemos cuál es la diferencia. Vemos que es 0.07 cuando ya tiene un caché y vemos cómo es del 0.27 cuando no tiene caché. Y después tenemos 1 millón de tokens output, que esto es el costo por generar 1 millón de tokens en respuesta. Y este sí, pues es un precio que nunca va a cambiar. Es 1.1 o 2.19 dependiendo del modelo. Pero aquí hay una cosa importante. Estos precios que tenemos nosotros por acá son cuando no tenemos un descuento, que es el precio estándar. Nosotros vamos a estar trabajando con estos precios y normalmente, si son de Latinoamérica, pues tienen que hacer la conversión de la hora UTC de 16:30 a 00:30. Y aquí vemos cómo el precio baja bastante. Vemos cómo aquí es del 50% y cuando es razonador obtiene básicamente el mismo valor. De 0.035 pasamos de 0.07 y 0.14, esos de acá, pasamos a 0.035 ya que tenemos un descuento. De 0.27 y 0.55 pasamos a 0.035 y lo mismo pasa con el razonador. Y al igual con los tokens de salida, tenemos 1.1 y 2.19 y los dos quedan en 0.55. Entonces el precio baja bastante. Aproximadamente en México, la hora es como desde las 10, 10 y media hasta las 6 o 5 y media. No tengo muy bien la hora, pero hagan la conversión para que sepan en qué momento es la mejor hora en la cual ustedes pueden hacer este proyecto para que obtengan el descuento. Entonces, ¿qué es un token? Que es lo que se menciona mucho. Un token es la unidad básica de procesamiento de texto para los modelos de lenguaje. Entonces, un token no es un carácter, sino puede ser una palabra completa, puede ser parte de una palabra, un símbolo o carácter especial o espacios o saltos de línea. En este caso aquí tenemos una pequeña imagen que es de la documentación de DeepSeek, en donde nos dice cuánto representa un carácter en inglés, que es más o menos lo mismo a un carácter en español, ¿no? Es un carácter, es aproximadamente 0.3 tokens, lo que quiere decir que una palabra de cuatro letras, pues sería aproximadamente un token. Entonces, hola lo podemos considerar como un token. Desarrollo, pues bueno, ahí ya lo tenemos que dividir para hacer el token. Aproximadamente la palabra desarrollo, pues abarcará 2 tokens o hasta más de 2 tokens. Pero
Más o menos así es la conversión de carácter a token, para que lo sepamos. No es una letra, sino puede llegar a ser una palabra completa. Entonces, ya por último, lo que tenemos que ver es el parámetro de temperatura, que esto es también muy importante. La temperatura en un modelo de inteligencia artificial nos dice qué tanta aleatoriedad va a tener el modelo en las respuestas que nos dé. Y aquí tenemos esta imagen que también es de la documentación de DeepSeek. Vemos que cuando la temperatura es cero, se utiliza principalmente para problemas de programación o de matemáticas. Y podemos llegar hasta 1.5, que es para escritura creativa y poesía. ¿Cómo lo podemos ver de una forma más sencilla? Cero, lo que le estamos diciendo es que no tiene tanta libertad al momento de darnos la respuesta. Y cuando le decimos 1.5 es la máxima libertad que puede llegar a tener el modelo para su respuesta. Por eso se utiliza en escritura creativa o poesía. Entonces, si queremos una respuesta lo más centrada posible, pues le tenemos que dar la temperatura de cero. Pero si queremos una respuesta más libre, en donde se pueda explayar más y demás, pues entonces podemos darle una temperatura de 1.5. Pero es importante conocer el tipo de problema que vamos a resolver para poder darle el mejor valor a la temperatura. Entonces, ya con esto me parece que hemos terminado pues todo lo necesario para que podamos comenzar a programar. Yo les dije que iba a ser una pequeña parte de este video. Entonces ya con esto conocemos todos los conceptos necesarios para que podamos comenzar a llamar a la API de DeepSeek y le comencemos a pedir distintas cosas. Entonces, ahora sí podemos pasar a escribir código y comenzar a meternos de lleno con eso. Entonces, comencemos. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a ver cómo podemos utilizar la API de DeepSeek. Antes, me gustaría decir que estoy grabando este video en el marco de horarios en donde nos sale más barato a nosotros. Entonces, el video lo estoy grabando a las 12 a la 1 de la tarde. Entonces, si se escucha ruidos, principalmente de pájaros, bueno, una disculpa, pero es por la hora. Y también vamos a ver con esto lo económico que es la API de DeepSeek para comenzar a utilizarla. En este caso, lo primero que vamos a hacer es crearnos nuestro entorno virtual. Entonces vamos a crearlo por aquí. Se va a llamar My Environment. Y en lo que se crea, vamos a ver lo siguiente. Vamos a irnos a la página de DeepSeek, que es esta de por aquí. Aquí ya tienen que tener una cuenta creada. Entonces, creo que se crea directamente con Google. Entonces, no hay mucho problema en ese sentido. Nos vamos a ir aquí a la API Platform y nos va a llevar a esta página. Yo ya la tengo aquí abierta porque pues ya tengo mi cuenta y ya he comenzado a hacer ciertas pruebas. Y aquí estamos viendo los descuentos. La hora en donde es el descuento, más o menos en México es como desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 5 de la tarde, para que tengan esto en cuenta cuando estén haciendo este video, que si quieren que les salga al mismo precio que a mí me está saliendo muy económico, pues háganlo en ese marco de horas. Entonces, en esta página, lo que va a pasar es que tendremos acceso a la API. Vamos a poder generar nuestra API para poder comenzar a utilizarla. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente pagar por la API. Para eso nos vamos a ir aquí a Top Up y con solamente $2 es suficiente para que podamos comenzar a trabajar. En este caso son $2 con 12 porque nos cobran un impuesto, pero son menos de 50 pesos mexicanos. Es muy económico y lo podemos hacer directamente con una tarjeta de crédito de débito o con PayPal. Yo lo hice con PayPal porque bueno, es más sencillo ya que tenía mi cuenta, pero lo pueden hacer con lo que ustedes quieran. Nada más aquí Next Step y ya pueden ustedes seleccionar qué es lo que quieren y ya lo compran. Entonces, ya una vez que tengan acceso a la API, ya que hayan comprado créditos, nos vamos a ir aquí a API Keys
Y vamos a crear desde aquí nuestra API. En este caso yo ya tengo una creada, la creé el mes pasado. Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente crear una nueva llave, le damos un nombre, en este caso se va a llamar YouTube, le damos crear API key y aquí no la da. En este caso es bien importante que esta API cuando se las cree, la copien y la guarden en un lugar seguro. ¿Por qué? Porque ya después no van a tener acceso a esta API. Solamente se las muestra esta primera vez y ya no más. Entonces, cuando creen la API, la copian y la pegan en un lugar seguro para que siempre la tengan ahí disponible. En este caso, lo que podemos hacer, pues es ir, vamos a crearnos, no sé, aquí un api.txt y lo que vamos a hacer simplemente es pegar nuestra API. Simplemente es para tenerla ahí segura. Le damos a Done, entonces ya tenemos nuestra API generada. Es muy, muy sencillo. En este caso, simplemente pagamos, con $2 es más que suficiente. Creamos el API y ya la vamos a poder comenzar a utilizar. Lo que yo voy a hacer aquí es que les voy a mostrar lo económica que es la API. En este caso, me voy al mes pasado en donde estuve haciendo pruebas. Aquí hice 42 peticiones y fueron casi 20,000 tokens. Ya hablamos de los tokens, que más o menos son 3 caracteres de inglés, también en español es más o menos es lo mismo. Entonces son bastantes letras, caracteres las que analizamos y vean cómo ni siquiera hemos llegado a un centavo de dólar. Sumándole lo que hice el mes pasado con lo que estuve haciendo en este para hacer pruebas y estar seguro de que todo funciona, pues vemos que tampoco ni siquiera he alcanzado un centavo de dólar. Y aquí hice 13,000, casi 14,000 tokens. Entonces es muy, muy económica y vamos a ver cómo la podemos comenzar a utilizar. Entonces la voy a poner por acá y vamos a regresarnos a nuestro Visual Studio Code. Ya aquí tenemos creado nuestro entorno virtual. Entonces lo vamos a activar. Vamos a irnos a My Environment, Scripts y Activate. Aquí lo tenemos. Y de hecho, aprovechando que estamos acá, me voy a ir a la documentación. Vamos a irnos a DeepSeek, a api-docs.deepseek, que es la página de por acá, que es la que hemos estado, de aquí saqué lo que vimos al inicio del video. Y vamos a irnos a por, ¿dónde era? Era aquí, me parece aquí, chat. Aquí lo tenemos. Entonces, aquí vemos qué es lo que necesitamos para poder llamar a la API de DeepSeek. En este caso vamos a ver cómo lo podemos hacer de las dos formas. Tenemos con el SDK de OpenAI, lo cual es lo más sencillo de todo, y tenemos una petición HTTP con un JSON y demás. Entonces, vamos a estarlo viendo cómo lo podemos hacer de las dos formas. En este caso, lo que yo voy a estar utilizando para hacer mi petición es unos archivos en donde tengo unas noticias creadas con inteligencia artificial. Y lo que vamos a hacer es el clásico ejemplo en donde mandamos la nota, le pedimos que nos haga un resumen, le pedimos el sentimiento, si es positivo, negativo, neutral y eso lo vamos a guardar en la misma noticia, en el mismo archivo. Entonces vamos a estar haciendo eso. Lo que yo voy a hacer es, aquí estoy en mi Visual Studio Code, me voy a crear aquí una carpeta nueva y esa se va a llamar noticias. Y lo que voy a hacer simplemente es irme y voy a copiar las noticias, en este caso esta y esta, las voy a mandar aquí y aquí las tenemos. Entonces, es una noticia muy sencilla. Tenemos el título, tenemos el autor, tenemos la fecha y tenemos la nota. Aquí me está apareciendo el trabajo que hice antes. Esto lo voy a borrar. Esto no borré lo que había hecho antes, pero lo vamos a dejar así. Entonces, estas son las notas. Ya vimos cómo nos va a aparecer, ¿no? Ya hubo un spoiler por ahí. Entonces tenemos el título, el autor, la fecha y la nota. Voy a borrar también el último renglón, simplemente para que me aparezca más fácil todo. Entonces, así este es el orden de mis noticias. Título, autor, fecha y nota. Esto es lo importante. Esto es lo que vamos a extraer para poder hacer nuestro resumen y sacar el sentimiento.
Entonces vamos a ver cómo podemos comenzar a hacer esa parte de por acá. Yo voy a cerrar esto. Aquí tengo mi API. Yo lo voy a guardar para que no se me pierda. Y me voy a crear primero un archivo app.py. En este primer archivo lo que yo voy a estar haciendo es leyendo mis archivos txt que tengo por acá. Entonces para eso voy a importar os e importaré r de esta forma. Entonces ahora lo siguiente que voy a hacer es crearme o decirle en dónde se encuentran las notas o los archivos que quiero leer. En este caso va a ser output-dir, va a ser igual a noticias, que es este de por aquí. Después tendremos noticias, que va a ser una lista vacía. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente: if not os.path.exist output dir, lo que vamos a hacer es un print de las noticias no se han encontrado. Por otro lado, si existe ese directorio, no, aquí me equivoqué, else, si sí existe ese directorio, entonces ya podemos comenzar a trabajar. Vamos a hacer for archivo in os.list.dir, no es list.dir, lo que se encuentre en output-dir. Vamos a hacer lo siguiente: if archivo es ends with, esta forma, .txt, en este caso archivo, ahí estamos. Entonces lo que yo estoy haciendo es, quiero analizar solamente esos archivos que terminan con .xt, con la extensión .txt. Y ya con ellos ya voy a poder comenzar a trabajar. Lo que voy a hacer aquí es un try y vamos a ir leyendo el archivo línea por línea. En este caso va a ser with open, haremos lo siguiente: os.path.join. Vamos a hacer un output-dir, después archivo para obtener el nombre del archivo. Este es el directorio y este es el nombre del archivo. Vamos a hacer lo siguiente: lo vamos a abrir de la siguiente forma: lectura, y también lo vamos a escribir. Vamos a leer y luego vamos a agregar el resumen y el sentimiento al final. Por eso se abre con R más. Y después tendremos un encoding que va a ser igual a UTF-8, de esta forma. Y le diremos que lo abriremos como F, simplemente para que sea más fácil de manipular. En este caso va a ser lines, va a ser igual a f.readlines, y tendremos un f.sig en 0. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso? Estamos abriendo el archivo con lectura y escritura, y cuando lo abrimos de esta forma, cuando le decimos que lee todas las líneas, cuando llega a la última, el cursor se queda en la última posición. Con f.sig lo que estamos haciendo es que le regresamos a la primera posición para que después, cuando nosotros escribamos, lo podamos hacer mejor. Lo podemos dejar al final o lo podemos regresar. Eso ya depende de cómo queramos abordar el problema, pero lo que yo estoy haciendo aquí es: leo todo, mi cursor se queda en la última posición de mi archivo y lo que hago es lo regreso de nuevo a la primera. Y aquí haremos lo siguiente: nuevas guión bajo líneas va a ser igual a una lista vacía. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente: podemos hacer un print de lines. Aquí vamos a hacer un except, y al except le vamos a añadir lo siguiente: exception as e. Haremos un print de error leyendo archivo, y aquí aparecerá archivo, y haremos los puntos str y agregaremos aquí el error con e, y aquí simplemente haremos un continuo de esta forma. Entonces yo guardo esto, estamos en la carpeta en donde se encuentra app.py, haremos un python.app.py, perdón, python app.py, ejecutamos y vemos que aquí me está dando un error por el encoding. Vamos a ver
¿Por qué me equivoqué? Porque le agregué una N extra, es encoding, de esta forma. Entonces, guardo, ejecuto, y aquí vemos cómo tenemos una lista en donde aparece todos mis archivos. Tenemos una por aquí, vemos que aquí termina, y después tenemos esta otra por acá. Tenemos una lista por cada uno de los archivos. Entonces, estamos leyendo correctamente los archivos, por lo que ya podemos pasar a lo siguiente. Vamos a hacer ahora un for. Vamos a agregar aquí un espacio para que se vea un poquito mejor. For i, línea, in enumerate, líneas. De esta forma. Y vamos a hacer lo siguiente. If línea.starts with nota, vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué lo estamos haciendo aquí? Porque recordemos que nosotros solamente queremos hacer el resumen de la noticia. No nos sirve el título, ni el autor, ni la fecha, nos sirve la nota. Por eso le estamos diciendo aquí, dame la línea que comience con nota, que es esta de por aquí. Vemos cómo también le agregamos el espacio. Entonces es nota y el espacio. Y lo que vamos a hacer con esto es que nos quedaremos solamente con esto, que es lo que le enviaremos al API para que lo analice y nos regrese lo que le vamos a pedir. En este caso vamos a hacer nota, va a ser igual a línea.split. Le diremos aquí nota. Aquí nos quedaremos solamente con lo que aparece en la primera posición, punto strip. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Tomamos todo este renglón, el renglón de la nota, y lo dividimos en dos. En la posición número 0 se queda nota, y en la posición número 1 se queda todo lo restante, que es la nota completa. Por eso nos quedamos solamente con lo que se encuentra en la posición número 1. Y lo que hacemos es posición-nota va a ser igual ahí. Estamos guardando en qué posición se encuentra la nota para después con esto escribir lo que la IA nos regrese. Entonces, aquí para evitar errores, hacemos lo siguiente. If not línea.ends with. Con esto, lo que vamos a hacer es nuevas líneas en la posición i. Le agregaremos un salto de línea. De esta forma. ¿Qué estamos haciendo aquí? Algunas veces nos puede llegar a dar un error de que no se agrega un salto de línea al final. Entonces, no se va a escribir de la mejor forma posible. Lo que hacemos es que ya desde aquí nos estamos dando cuenta de si esta línea de por aquí no termina con un salto de línea, que sería esto, básicamente, irnos a la siguiente línea, se lo agregue para que cuando creemos y agreguemos el resumen ya aparezca en la línea número 5. Entonces, solamente es para que cuando escribamos la información, pues se escriba correctamente. Ahora, ya con todo esto, lo que tenemos es que ya tenemos la nota. Entonces, ahora sí, ya tenemos todo lo que necesitamos para poder enviárselo a DeepSeek. Lo que vamos a hacer aquí es crearnos un archivo nuevo que se va a llamar ai.py. Y aquí vamos a agregar todo lo que necesitamos para poder utilizar. En primer lugar, lo haremos con el SDK de OpenAI, porque es más fácil. Ya después lo haremos de la siguiente forma. En este caso, lo que tenemos que hacer es primero instalar el SDK. Entonces va a ser un pip install. De hecho, por acá lo tenemos. Aquí está la documentación y vemos cómo es un pip install OpenAI y con eso instalamos el SDK para poder hacer la petición fácilmente. Entonces vamos a hacerlo pip install OpenAI y esperamos a que se instale. Entonces ya una vez que se encuentre, pues ya vamos a poder comenzar a trabajar. Es bastante rápido, no pesa tampoco mucho. Entonces vamos a hacer un from OpenAI, importaremos OpenAI de esta forma. Ya con esto tenemos lo suficiente para que podamos comenzar a trabajar. De nuevo, si nos regresamos a la documentación de DeepSeek, vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos lo que necesitamos para hacer la petición. Es algo muy, muy sencillo y de hecho lo podemos copiar y lo podemos pegar por acá.
Aquí está. Eso es todo lo que necesitamos para hacer nuestra petición. Vemos que es muy, muy fácil hacerlo. Entonces, aquí vamos a tener que hacer unos cambios. Primero vemos que aquí nos dice que aquí va nuestra API. La tenemos por acá. Simplemente la copiamos y pegamos. Y listo. Ya con esto tendríamos nuestra API agregada para poder hacer la petición. Lo siguiente que vamos a hacer es, voy a cortar todo esto porque aquí me hace falta algo. Voy a agregar todo esto en una función porque lo que voy a recibir es un texto, que es el texto de mi nota. Y ahora sí, copio todo lo demás. Entonces aquí voy a hacer un salto de un tabulación para que se vea mejor. Y aquí voy a recibir este texto. Este texto no lo voy a mandar, lo voy a recibir aquí. Bueno, lo voy a recibir aquí y lo voy a mandar por acá. Y vamos a estar viendo un poquito más a detalle todo lo que tenemos por acá. Entonces, aquí tenemos la petición a DeepSeek. Aquí está, Create. Tenemos el modelo, le estamos haciendo la petición al modelo de DeepSeek-chat. En este caso, si se lo queremos hacer al modelo razonador, sería con DeepSeek-Razoner. Aquí es el modelo V3 y aquí sería con el modelo R1. ¿En qué caso se recomienda uno y otro? Razonadores para problemas de programación, de matemáticas, se necesita razonar más, ver todo el escenario, entenderlo mejor. Y el de chat perfectamente lo podemos utilizar para lo que estamos haciendo ahora, un resumen sencillo. Entonces, por eso lo dejamos así. Pero si queremos, pues simplemente cambiamos chat por Razoner y listo. Así estamos llamando al modelo razonador. Y aquí vemos que tenemos dos mensajes. Tenemos el del sistema y el del usuario. ¿Qué es esto de por acá? Aquí lo que nosotros hacemos es que le decimos cómo queremos que se comporte la inteligencia artificial. En este caso, yo tengo el siguiente texto que lo voy a copiar y lo voy a pegar. Esto es muy, muy sencillo, ya que podemos ser extremadamente específicos en esta parte. Aquí, ¿qué le estoy diciendo? Eres un asistente especializado en análisis de noticias. Lo que le estoy diciendo es, ponte en el rol de que eres una IA que sabe perfectamente leer noticias, analizarlas, porque necesito que te voy a pedir un resumen y que me lo des correctamente. Aquí le estamos diciendo cómo es que queremos que se comporte. Si vamos a hacerlo para programación, aquí le decimos que es un experto en programación, ya sea en un lenguaje específico, en Python, en Java, en JavaScript, en lo que sea. Aquí le decimos cómo es que queremos que se comporte. Y de hecho, en esa parte podemos ser extremadamente específicos. Obviamente, entre más específicos seamos, mejor va a ser el comportamiento. Entonces, en este caso, yo lo voy a dejar así. Eres un asistente especializado en análisis de noticias. Ya con esto, yo le estoy diciendo, vamos a trabajar con noticias y quiero que me ayudes con ellas. Entonces, con esto es lo que necesitamos básicamente para este proyecto. Ahora, en content le vamos a decir, le vamos a pasar el prompt que nosotros le pasamos cuando chateamos. Aquí se lo vamos a enviar en este hello. Entonces, lo voy a borrar. Le voy a poner aquí una F porque le voy a mandar aquí el texto. Entonces, lo que voy a hacer es, resúmeme el siguiente texto en 100 palabras. Además, agrega el sentimiento. Me parece que eso fue lo que le puse. Por acá lo tengo, el sentimiento del texto, calificándolo como negativo, neutral, neutral o positivo. El formato de la respuesta debe de ser, y lo hubiera copiado, ¿no? Es más fácil, pero bueno, ya lo estoy escribiendo. Debe de ser, aquí le decimos, resumen, dos puntos, y sentimiento, dos puntos. Y lo que hacemos aquí es dos puntos, esto va dentro, aquí, texto, y lo podemos limitar a las primeras 1000
1000 caracteres, en este caso. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? En este caso, las noticias que le estamos mandando no son muy largas, me parece que son de unas 500 palabras, pero si estamos trabajando en un proyecto real, pues podemos llegar a recibir noticias o texto muy largo. Entonces, tenemos que tener en cuenta, ya lo vimos al inicio, hay un límite de los tokens que puede llegar a recibir la IA como entrada, y aquí lo podemos limitar. En este caso, lo que yo le estoy diciendo es, le vas a enviar el texto, que sería la nota, pero si es muy larga, solamente quiero que le envíes los primeros 1000 caracteres. De esta forma podemos controlar la longitud del texto que le estemos enviando. Repito, en este caso no importa porque la nota es muy corta, no llegamos ni siquiera a esto, pero lo podemos hacer para mantener ese control. Entonces, ya con esto yo le estoy enviando mi prompt, muy sencillo, aquí se lo envío, le envío cómo quiero recibir la respuesta y le envío mi nota. Y acá tenemos los máximos tokens, la temperatura y stream. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo voy a volver a explicar, aunque ya lo dije al inicio. Tenemos los tokens máximos, que es la máxima longitud de la respuesta. En este caso está en 1024, que es, me parece que el defecto. Pero yo lo puedo resumir. Si yo le estoy diciendo que 1000 palabras, perfectamente lo puedo bajar hasta 500 o a lo mejor hasta 200. Y esos son los tokens máximos que yo necesito para mi respuesta. Los puedo dejar en 1024, en 500, no importa, pero de nuevo mantenemos el control. Aquí tenemos la temperatura. Recordemos que entre más alta sea la temperatura, más libertad tiene la IA de responder, pero también aumentan los errores. Entonces, entre más cercano esté a cero, más preciso es. Cuando le damos el valor a cero, esto es específicamente para qué? Para problemas de matemáticas, de programación, en donde se necesita una respuesta más certera, sin tanto rollo, y una temperatura de 1.5, pues tiene mucha más libertad, pero la probabilidad de errores aumenta. En este caso yo lo voy a dejar en 0.5, porque quiero que mi resumen sea preciso y no haya mucho error. Y stream es igual a false. ¿Por qué? Porque yo voy a recibir la respuesta y lo voy a almacenar en un archivo TXT. No necesito que la información me llegue en tiempo real, sino necesito que me la genere, que una vez que la complete, me la envíe y yo la pueda almacenar. Entonces, ya con esto vemos que es muy sencillo, es todo lo que necesito. Aquí recibo la respuesta. De hecho, podemos dejar la respuesta tal cual nos llega. Vamos a ver cómo es una respuesta del API y ya después la vamos a extraer solamente lo que necesitamos. Entonces, si yo me regreso a mi archivo app, lo que tengo que hacer es from AI, importaremos AI. Me parece que así la llamé, sí. Entonces, acá lo que yo voy a hacer es enviar ese texto. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacerlo a la altura del for. Aquí me falta una cosa a la altura del primer if dentro del for. Vamos a hacer lo siguiente. Else va a ser igual a lo siguiente. Nuevas líneas.append y vamos a enviar línea. Simplemente. Entonces, ya tenemos acá la nota. Lo que yo voy a hacer es, a la altura del for, voy a llamar a la función que está en el archivo AI. Entonces va a ser AI, enviaremos nota. Simplemente. Aquí llamamos la función, enviamos esta nota y aquí la recibimos y vamos a ver qué nos regresa. Entonces, si yo hago un Python app.py, aquí se va a tardar un poquito porque ya estamos haciendo la petición. Aquí me dice que la lista está out of range. Vamos a ver por qué nos está regresando este error de por acá. Ya encontré el error. Aquí me hizo falta un pequeño código, una línea más de código, que es la siguiente: nuevas líneas.append, y le agregaremos línea. Esto es lo que me faltó para que todo se ejecutara correctamente. Entonces, y una vez que tenemos esto, vamos a hacer la petición, en este caso Python app.py, ejecutamos y vamos a ver ahora sí la respuesta. Aquí puse este 3 para ver que estaba llegando aquí para
Ya saben los clásicos para ver los errores, los pennies nos ayudan mucho. Y aquí estamos obteniendo las respuestas. Vemos cómo es la response de nuestra API. En este caso, aprovechando que ya está, vamos a borrar esto, guardamos y aquí las tenemos. Así es como llega la respuesta completa de la API de DeepSeek. Vemos que tenemos mucho, pero de esto solo nos importa la parte de la respuesta. Si vemos, aquí tenemos la respuesta en content, aquí está el resumen y si buscamos, tenemos acá el sentimiento. Aquí lo tenemos, aquí está la respuesta, qué es lo que nosotros queremos. ¿En dónde se encuentra esto? Vemos que está aquí en content y vemos que todo esto es una lista de choices. Entonces, vamos a tener que extraer la información de por acá. Para hacerlo, pues, si nos regresamos a la documentación, aquí mismo nos decía cómo extraer la información. Es .choices, .message, .content. De esta forma, lo copiamos, lo pegamos por acá, guardamos, volvemos a ejecutar y ahora lo que nos va a hacer es que nos va a regresar solamente la respuesta. Y aquí la tenemos, vemos cómo está el resumen, el sentimiento, esto es de la primera y este es el resumen y el sentimiento de la segunda. Entonces no la regresa en el formato que le pedimos aquí que nos la regrese con resumen, dos puntos, vemos que aquí está, y luego sentimiento, dos puntos, y aquí está. Por eso es importante que también le demos cómo queremos recibir la respuesta para que sea más fácil de manipular y siempre sea de la misma forma y no tengamos que pelearnos y estar averiguando cómo nos va a regresar cada vez la respuesta. Entonces, ya que tenemos esto, tenemos que extraer que solamente el texto después del resumen y el texto después del sentimiento. Para hacer eso, lo haremos de la siguiente forma. Voy a regresarme por acá. Esto no va a ser un print, sino va a ser una variable que se va a llamar texto. Aquí está todo lo que necesito. Y después voy a estar dividiendo. En este caso lo voy a llamar partes. Va a ser igual a lo siguiente. Texto.split. Y vas a dividir el texto de la siguiente forma. Dos puntos, dos puntos. Resumen. Y luego asterisco, asterisco. Perdón, no era dos puntos, era asterisco. Entonces, esto es esto de por acá. Vemos que es esta parte de por aquí. Está aquí voy a hacer el split. Voy a dividir esta parte de por aquí. Y lo que voy a hacer es que me voy a quedar con lo que se encuentra en la posición número 1. De nuevo, lo mismo que hicimos acá con la nota. Hacemos la división. Por un lado, en la posición número 0 tenemos el texto resumen. Y después en la posición número 1 tenemos todo lo demás. Por eso nos quedamos solamente con eso. Y después, lo que tenemos que hacer es sacar otro split. Y va a ser igual. En este caso, será con sentimiento. En este caso, asterisco, asterisco, sentimiento, dos puntos, asterisco, asterisco. De esta forma, estamos obteniendo el texto que también se encuentra en sentimiento. Extraemos solamente esto y esto. Lo que vamos a hacer ahora es por ejemplo, resumen. Va a ser igual a partes de la posición 0.strip. Y después tendremos sentimiento. Va a ser igual a partes en la posición número 1, punto strip. De esta forma. Y lo que vamos a hacer ahora, podemos hacer un print de resumen. Y después un print de sentimiento. Guardamos, ejecutamos. Aquí estamos haciendo muchas peticiones a la API, pero si nos regresamos a nuestra plataforma, aquí la tenemos. Vemos cómo las peticiones que hemos hecho ahora de nuevo no son nada significativas. Podemos recargar la página para estar seguros. Y vemos cómo aquí está. Hemos hecho 4 peticiones con 1800 tokens y no ha gastado absolutamente nada. Seguimos exactamente en el mismo. Ni siquiera un centavo hemos llegado. Entonces es muy económico, por eso podemos estar haciendo estas peticiones. Aquí vemos que nos regresa la información de la siguiente forma. Aquí, claro, esto es así porque se me olvidó agregar aquí los paréntesis. Entonces, guardo, ejecuto,
Volvemos a la petición, no nos importa porque es muy económica. Y ahora sí deberíamos obtener la información como la esperaríamos. Aquí está el resumen y aquí está el sentimiento. Vemos cómo en la siguiente volverá a ser lo mismo. Resumen y sentimiento. Entonces ya tenemos lo que nosotros necesitamos. Ahora sí lo podemos recibir y escribirlo en el archivo txt. Entonces aquí va a ser un return de resumen, sentimiento. Entonces, guardamos esto, nos regresamos a la app. Aquí va a ser resumen, sentimiento. Va a ser igual a lo que nos regrese la función. Entonces ya estamos recibiendo esto por acá y ahora sí lo podemos comenzar a utilizar. Para hacer eso, haremos lo siguiente. Nuevas líneas.insert va a ser igual a lo siguiente. A posición, guión bajo nota más 1, agregaremos en lo siguiente. F resumen y aparecerá aquí el resumen. De esta forma y volveremos a hacer lo mismo. Insert en la posición de la nota más 2, agregaremos el sentimiento y será el sentimiento de por acá. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es simplemente un f.write lines, nuevas líneas, y lo que haremos es un f.truncate para cerrar el archivo. Entonces, ejecuto y ahora sí ya voy a manipular mi archivo. Además de aparecer la nota, al final me debe de aparecer el resumen y el sentimiento. Entonces, si yo ejecuto, esperemos que no salga ningún error. Está ejecutando, esperemos. De hecho, vamos a ver si algún archivo hay un cambio. Parece que todavía no. Aquí está, ya tenemos el resumen. Me parece que el sentimiento lo agrego aquí. Aquí vamos a tener que arreglar ese error que me faltó. Entonces, ya tenemos aquí el resumen y el sentimiento en nuestros archivos y ya está guardado. Aquí vemos cómo me aparece el resumen y el sentimiento en la misma línea porque me hizo falta algo. Lo que voy a hacer es, lo voy a borrar, voy a guardar y acá vamos a hacer lo mismo. Aquí está el sentimiento, borramos, guardamos. Lo que me hizo falta acá es agregar el salto de línea. Entonces vamos a hacerlo por aquí, de esta forma, y aquí también agregamos otro salto de línea, de esta forma. Entonces vemos cómo ahora ya no me aparece, ya está guardado. De hecho, vamos a cerrarlo. Abrimos y vemos cómo no nos aparece el resumen y el sentimiento. Entonces volvemos a ejecutar y ahora sí nos va a aparecer como nosotros esperamos. Ahí se está ejecutando, esperemos a que termine. Y veamos si ya se está agregando. Aquí ya está, vemos cómo ahora sí aparece el resumen y el sentimiento. Y en la otra nota, aquí ya está resumen y sentimiento. Entonces ya hemos hecho nuestra aplicación. Ya está funcionando y ya tenemos el resumen y sentimiento en los archivos y ya lo podemos comenzar a utilizar. Podemos crear una aplicación en donde podemos nos almacenar cuántas notas en positivo tenemos, en negativo, en neutral, el resumen para mostrar en un archivo PDF para una persona, lo que sea, pero ya tenemos aquí la respuesta de nuestra API almacenada en cada archivo. Ahora, hasta aquí ya podríamos terminar la aplicación, pero hay un detalle. Aquí somos dependientes de lo que OpenAI haga con su SDK. Entonces, en este caso, muchas de las veces, pues, estamos utilizando una inteligencia artificial china, por lo que podemos recibir de repente la noticia de que ya no se va a permitir, ¿no? Que se use el SDK para llamar inteligencias artificiales chinas. Entonces, la otra opción que tenemos es hacerlo con una request. En este caso es un poquito más complicado porque tenemos muchas más variables, muchos más parámetros, pero nos vamos a dar cuenta de que de todos estos solamente necesitamos unos cuantos.
Entonces vamos a ver cómo podemos hacerlo con request. Lo que vamos a hacer es nos regresaremos a nuestra aplicación y agregaremos un archivo nuevo que se va a llamar ai-http.py. Aquí lo tenemos y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a regresarnos a la documentación para simplemente copiar. Esto es lo que vamos a utilizar. Entonces pegamos por acá y aquí lo tenemos. Entonces aquí vemos que nos regresa un error en request, ya que tenemos que tener instalado este paquete. Entonces va a ser un pip install request. Aquí me equivoqué porque me hizo falta la S al final. Requests. Entonces aquí ya está. Tenemos que se instale y ya podemos comenzar a trabajar. Entonces aquí lo tenemos. Tenemos nuestra URL que ya nos la da. Vemos que aquí tenemos los mensajes, el del sistema y el del usuario. Aquí vamos a volver a poner lo mismo. No hay que complicarnos. Esto va aquí en content. Lo ponemos por acá y copiamos todo esto de por acá y se lo ponemos en el content del usuario. Y lo tenemos. Aquí me está regresando un error porque claro me hace falta la función. Entonces vamos a hacerla por acá. Def ai-http. Recibiremos el texto. Y en el texto va a aparecer nuestro payload. Entonces vamos a mandar el payload y el header también. Y la respuesta y el print. Todo va a estar dentro de mi función claramente. Entonces, ya con esto tenemos el error, lo hemos eliminado. Entonces, aquí tenemos muchos valores, muchos de ellos no nos importan en este caso porque hay cosas muy específicas, pero si nos paseamos por todo el JSON, veremos que tenemos aquí el modelo DeepSeek-chat. De nuevo, es lo mismo que por acá. Utilizaremos exactamente el mismo. Tenemos los tokens máximos, en este caso lo pusimos en 500, lo podemos regresar sin problemas. Tenemos el formato de la respuesta, en este caso necesitamos un texto, lo dejamos tal cual. Después tenemos acá la temperatura, vemos cómo aquí la pusimos en 0.5 y la vamos a volver a poner exactamente igual. Entonces vamos a irnos a temperatura y la pondremos en 0.5. Viajamos y por último tenemos aquí nuestro token. Aquí va el token de nuestra API. Entonces me regreso, voy a copiar este token de por acá y lo que voy a hacer es simplemente ponerlo aquí. Y aquí lo tenemos. Entonces es todo lo que necesitamos cambiar en esta petición. De nuevo, hay muchos valores, pero nos quedamos solamente con esos. Aquí está lo de stream, es igual a false, porque queremos que nos genere la respuesta y ya una vez que la genere, nos la envíe. Entonces, ya con esto tenemos aquí la respuesta. Vemos cómo nos dice que la respuesta .text para que nos quedemos solamente con lo que nos importa. En este caso, vamos a dejarlo así. Lo que yo voy a hacer es regresarme a app y aquí voy a hacer un from ai-http. Importaremos ai-http. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, simplemente voy a, por el momento, a comentar esto de por aquí, que no me sirve, y lo que voy a hacer es ai-http, enviaremos la nota, para ver cómo es que nos regresa la respuesta. En este caso vamos a hacer un python app.py, y veremos por acá la respuesta. Se tarda un poquito, pero bueno, esperemos a que nos regrese la respuesta para que la podamos ver. Y aquí la tenemos. Vemos cómo la respuesta es diferente. Aquí tenemos el diccionario, tenemos mucha información y vemos cómo lo que nos interesa está aquí. Resumen y sentimiento. ¿Está en dónde? En content. Vemos cómo está en content y aquí está toda la respuesta que es lo que nos interesa. Entonces ya sabemos que todo está en un diccionario, por lo que vamos a poder manejarlo fácilmente. Vemos cómo está choices, una lista, después aquí está un diccionario, mensajes, un diccionario,
La respuesta la regresa muy extraña, ¿no? Hay mucha información, pero de eso solamente extraeremos lo que nos interesa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Response-JSON va a ser igual a response.json y de aquí haremos lo siguiente. Contenido va a ser igual a response-json. Nos iremos a choices, que es ese de por aquí. De choices nos quedaremos con lo que se encuentra en la primera posición, porque nos damos cuenta que es una lista. Entonces nos quedamos solamente con lo que se encuentra en la primera posición. Y después de ahí nos vamos a message. Que message es esa de por aquí. Y de message nos quedamos con lo que se encuentra en content. Es todo de por aquí. Entonces, si yo vuelvo a hacer un print de contenido y vuelvo a ejecutar, vamos a ver ahora la respuesta que tenemos. Vamos a regresarnos a ver nuestro dashboard para ver cómo ha ido subiendo. Aquí tenemos, ahora hemos hecho ya pues 15,000. Vamos a recargar. Aquí tenemos, esas son las de hoy. Vemos cómo ya tenemos 6,000 y de nuevo no hemos llegado ni al punto 002. Nos tiene sin preocupación el gasto. Entonces, lo que aquí tenemos es, aquí me hizo falta quitar esto, pero bueno, vamos a quedarnos solamente con el contenido. Entonces, vemos cómo aquí tenemos la respuesta, que es esta de por aquí. Solamente tenemos el resumen y el sentimiento. Esta respuesta es la original, pero vemos cómo pasamos de todo esto a solamente lo que nos interesa, que es esto de por acá. Bastante más fácil de manejar. Entonces, ya que tenemos eso, ahora haremos lo siguiente. Partes va a ser igual a contenido.split y el split será en los dos saltos de línea que tenemos. Si nos regresamos a la respuesta completa, vemos que está el resumen y después cuando termina el resumen tenemos un doble salto de línea y después tenemos el sentimiento. Entonces dividimos aquí. En donde se encuentre el doble salto de línea, lo divides. Entonces ya nos quedamos con resumen y sentimiento en partes. Ahora haremos lo siguiente. Resumen va a ser igual a partes en la posición número 0, que sería el resumen. Punto split, nos haremos la división con resumen. Y de aquí nos quedaremos con lo que se encuentre en la posición número 1. Y aquí haremos un punto strip. Y haremos lo mismo con sentimiento. Entonces haremos un sentimiento. Va a ser igual a partes en la posición número 1. Punto split. El texto es sentimiento. Sentimiento, dos puntos, asterisco, asterisco. En la posición número 1. Punto strip. De esta forma. Entonces, si yo hago lo siguiente, print, resumen, sentimiento. Aquí me hizo falta una T. Guardamos, ejecutamos y veremos ahora cómo tenemos las respuestas. Y aquí están, vemos cómo está el resumen y el sentimiento. El resumen y sentimiento. Ahora sí ya lo que tenemos que hacer por último es un return de resumen y sentimiento. Listo. Aquí ya tenemos todo lo que necesitamos. Nos regresamos a la app y lo que vamos a hacer aquí es recibir resumen, sentimiento, va a ser igual a esto. Y ya simplemente vamos a quitar el comentario en las líneas que siguen. Guardamos, nos regresamos a los archivos, vamos a borrar esto de por aquí. Nos quedamos con el archivo original, igual con ese de por aquí. Guardamos, nos regresamos aquí, ejecutamos y ahora veremos si todo se guarda correctamente. Esperemos un poco, ver si lo tenemos.
Y listo, vemos cómo aquí aparece resumen y sentimiento y por acá aparece resumen y sentimiento. Listo. Hemos hecho la petición utilizando el SDK de OpenAI y hemos hecho esto mismo con una petición request, con todo este JSON. Aquí tenemos el header, aquí tenemos todo y vemos cómo lo podemos hacer de las dos formas. En general parece ser que con esta petición es mucho más complicado, principalmente porque hay ciertos pasos extra que tenemos que ver. La respuesta nos llega un poquito diferente, se maneja distinto, pero en general vemos que no es muy complicado. Tenemos solamente que ver cómo nos regresa la respuesta y a partir de ahí comenzar a trabajar. Y bueno, aquí yo recomendaría que se utilice el SDK de OpenAI porque es mucho más fácil a diferencia de esto, pero esto tenemos más seguridad de que siempre va a funcionar. Aquí dependemos de OpenAI. Entonces ya va a depender de el acercamiento que queramos utilizar. Si yo recargo mi DeepSeek para ver qué tanto utilicé, aquí lo tenemos. Vemos cómo hice casi 10,000 tokens. Le pedí que analizara, hicimos 20 peticiones a la API y vemos cómo aún con lo que yo ya hice el mes pasado, aquí está, con lo que yo hice este mes, esta prueba que hice para el video, más lo que hicimos en este video, no nos hemos gastado absolutamente nada. No he llegado ni siquiera al centavo de dólar. Muy, muy económico, recordando que siempre esto es en el horario que tenemos descuento, que es de las 16:30 a las 00:30 UTC. Les recomiendo que vean, por ejemplo, en este caso, lo puedo hacer por acá, UTC Time, por ejemplo, México. Aquí me aparece esta página de por aquí. Entonces, yo por aquí puedo ver qué hora es. En este caso, vemos que son las 7:57, son mi 1:57, por eso puedo hacer la petición. Aquí pueden comprobar más o menos a qué hora es cuando hay descuento en su país para que trabajen en la API y les salga bastante más económico. Entonces, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido para poder entender cómo hacer peticiones a la API de DeepSeek. Y en general para muchas IAs es bastante parecido. Si fue así, no olviden dejar su like, comentario, si quieren ver otro tipo de proyectos con la API, a lo mejor algo en tiempo real. En este caso siempre hemos estado trabajando con Stream y Wall of Falls. A ver, podemos ver si podemos hacer algo en tiempo real o demás. Pero eso ya déjenmelo en los comentarios si quieren ver más contenido sobre este. No olviden suscribirse y también les digo que en el canal se encuentra activo la sección de miembros, que más que nada es un apoyo más directo al canal. No es obligatorio, pero si quieren los agradecería bastante que lo hicieran por ese medio. Entonces, ha sido todo por este video y nos estaremos viendo en un próximo video de programación. Así que hasta la próxima.